este webinar nos encuentra para hablar sobre recomendaciones para desarrollar exitosamente las auditorías remotas. Para comenzar, vamos a repasar esa definición teórica de lo que es una auditoría remota, ¿sí? En donde sabemos que es una auditoría, ¿sí? En donde se utilizan medios electrónicos para poder, de forma remota, obtener evidencias objetivas, que es lo que básicamente buscamos en toda auditoría, y de esa manera poder ver si se cumplen con los criterios de auditoría, ¿sí? Con el cumplimiento normativo, con el cumplimiento de los procedimientos internos o de alguna legislación. O sea que básicamente la auditoría remota es un tipo de auditoría que utiliza lo que son los medios electrónicos para poder buscar lo que son evidencias objetivas. ¿Qué ventajas tiene desarrollar una auditoría remota? Bueno, básicamente acá vemos algunas, ¿sí? Las más interesantes, que tienen que ver con comunicarse con gente mundialmente de forma remota, ¿sí? Me acerca, me acorta distancias, ¿sí? Con respecto a las personas. Y también reduce el tiempo de costos y de viajes, ¿sí? ¿Por qué? Muchas veces sí puede suceder que a mí me interesa que un auditor tal, ¿sí? Venga a mi laboratorio o me realice una auditoría, pero ese auditor no lo puedo pagar, no le puedo pagar el costo, ¿sí? Para que venga al laboratorio y se quede 2 días, ¿sí? El costo de los viáticos y puedo solamente cubrir los honorarios. O ese auditor vive muy lejos, ¿sí? Está en otro país, ¿sí? Entonces tampoco, si yo lo haría de manera presencial, podría cubrir o me sería más difícil cubrir esos costos de viaje. Entonces las auditorías remotas lo que me hacen es acercarme a ese auditor que yo quiero, que yo necesito, que me gusta, ¿sí? Por su experiencia, por sus formas, por lo que ayuda a la mejora en el laboratorio, me acerca, ¿sí? A esa persona y también, por supuesto, me reduce tiempos y costos. También lo mismo aplica para expertos, y no solamente para el auditor. Yo puedo ser un auditor, formar un grupo de auditor, ¿sí? Y ser el auditor líder, y puedo quizás por distancias o por costos ir hasta el laboratorio que me está llamando para hacer una auditoría interna. Pero quizás tengo que ir acompañado de un experto, ¿sí? Por la temática, y ese experto sí no está cerca. Y sus honorarios, ¿sí? Para poder, o sus viáticos para poder cubrir esa auditoría son muy elevados y no lo puede cubrir el laboratorio. Entonces, en ese caso también es interesante porque acorta la distancia con respecto también a lo que es un experto técnico. Y también hay una flexibilidad en la planificación y en la programación de las auditorías, ¿sí? Muchas veces pasa que cuando hacemos una auditoría presencial, de alguna manera se para el mundo en el laboratorio, ¿sí? Ese día todos esperamos al auditor, ¿sí? Y no hacemos otra cosa más que estar pendientes de lo que el auditor va a querer. ¿Qué pasa? Con respecto a una auditoría remota, uno puede organizar periodos, ¿sí? De mañana hacemos tal reunión, mañana hacemos otra reunión, en tal horario hacemos otra reunión. Entonces está organizado y cada una de esas personas está dispuesta para la auditoría, para ese encuentro de auditoría remota en ese momento, ¿sí? Y no está pendiente, bueno, que me vengan a pedir información al laboratorio, que me vengan a buscar, que me pidan que lo lleve a algún lugar a ver una actividad o un proceso, ¿sí? Pero ¿qué desventajas tienen las auditorías remotas? Bueno, como desventajas podemos ver que la planificación requiere evaluar y documentar la viabilidad y los riesgos a esa también viabilidad. Y determinar las diferentes tecnologías de la información, ¿sí? Y la comunicación que vamos a utilizar, las TICs que vamos a utilizar. La posibilidad de que los documentos digitalizados que tenemos que revisar no tengan buena calidad, ¿sí? Bueno, esa es una desventaja de las auditorías remotas en donde, bueno, a mí me envían información para revisar y, bueno, están escaneados o, bueno, me mandan fotos del documento y muchas veces no hay buena resolución y en algunos casos dificulta la toma de una decisión, ¿sí? O la determinación de una evidencia objetiva correcta. Porque si estamos hablando de que lo que no estoy teniendo buena calidad en lo que estoy revisando, ¿sí? Es de una unidad, ¿sí? No sé si dice microgramo litro, o si dice miligramo litro, o no sé si es un 2, o si es un 1, lo que está escrito, ahí, ¿sí? El valor de un resultado, por ejemplo, puedo tener un problema a la hora de tomar una decisión. Otra desventaja que tienen las auditorías remotas es el ruido que perturba la comunicación, ¿sí? Que, bueno, no está dentro de lo que es una auditoría presencial, ¿sí? Y se puede consumir tiempo por inactividad de la red, interrupciones o retrasos inesperados, problemas en la sensibilidad u otros problemas que tengan relación con las TICs.
Esto sucede en las auditorías remotas porque, ¿qué pasa? Se puede caer internet, puede ser de que se me tilde la computadora, ¿sí? De que lo que me quieran mostrar, la otra parte no puede abrir un archivo. Bueno, pueden pasar cuestiones tecnológicas e informáticas que hagan que se consuma tiempo de auditoría. Ese tiempo que tiene que ver con, bueno, planifiqué 2 horas de encuentro, ¿sí? Virtual. Y estoy 15 minutos tratando de que vuelva internet. Bueno, ese tiempo perdido es un tiempo que está inactiva la auditoría. Y vamos a ver más adelante que tenemos que tenerlo en cuenta para recuperarlo, porque eso no está dentro de lo que es el tiempo de auditoría. Y finalizando unas especies de definiciones para repasar, vemos que las tecnologías de la información, las TICs y de la comunicación, son ese conjunto de herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Para poder llevar adelante lo que es, en este caso, las auditorías remotas. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, por ejemplo, los medios de comunicación informáticos, ¿sí? Los mails, el WhatsApp, ¿sí? Subir información a una nube, compartir un link de un Drive, por ejemplo, ¿sí? Y ahora sí, vamos a lo que son las recomendaciones en las auditorías remotas. Vamos a estar conversando un poquito, ¿sí? De cuestiones que uno vamos a ir viendo que se siente identificado, ¿sí? En cada una o en muchas de estas situaciones. Vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta en esa entrevista. Si cuando yo me reúno virtualmente con el auditado, ¿sí? Yo soy un auditor o soy un experto técnico, ¿sí? Y me reúno en una entrevista para buscar, digamos, una evidencia objetiva, me reúno de forma virtual con el auditado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder generar en esa entrevista la mejor forma de que el auditado me brinde la evidencia objetiva que necesita? Bueno, presentamos al grupo auditor y a uno mismo, ¿sí? Para generar un clima cálido. Imagínense que si yo me reúno, quizás en una reunión de apertura, ¿sí? Remota, pero una reunión de apertura, y a lo que es el director y a los coordinadores y gerentes le presenté el equipo auditor y también me presenté yo, si estoy en el caso que soy un auditor líder, o bueno, o el auditor líder presentó a todo el equipo. Pero después cuando tengo que hacer la entrevista con algún analista o con alguien de administración, con alguna secretaria o con alguien de mantenimiento o de higiene y seguridad, que tengo que pedirle información, me reúno con esa persona y empiezo a pedirle información. Por ejemplo, no sé, se llama Carlos la persona, le digo, hola Carlos, ¿cómo estás? Mira, yo estoy haciendo la auditoría, necesito que me presentes tal documento. Carlos se va a sentir un poco incomodado e intimidado, porque, bueno, más allá de que él sepa de que está en un proceso de auditoría, es interesante que uno pueda tener un buen modal, ¿sí? con la persona y que entienda por qué y para qué está pidiendo esa información. Entonces, más allá de presentarse en primera instancia con el director o gerentes o con los altos mandos, es importante que también nos presentemos, ¿sí? Y presentemos al equipo auditor cuando estamos frente a una entrevista con otras personas que también forman parte, ¿sí? de la auditoría. Hay que contarle, o es interesante poder contarle al auditado por qué lo vamos a entrevistar, ¿sí? Esto también pasa en una auditoría presencial. Bueno, ¿por qué me vas a entrevistar? ¿Por qué me pedís ese documento? ¿Sí? Entonces, bueno, mira, Carlos, estamos evaluando, ¿sí? Lo que es el aseguramiento de la validez de los resultados y necesitaría saber si vos me podés mostrar lo que es el gráfico de control de tal ensayo. Entonces, Carlos va a entender y va a saber por qué le están pidiendo el gráfico de control. Si yo solamente voy y le digo, Carlos, ¿me mostrás el gráfico de control? Bueno, Carlos me lo va a mostrar, pero de mala gana no va a entender para qué. Y si Carlos necesita contarme algo, no va a entender para qué lo necesito que se lo cuente, ¿sí? Preguntar con firmeza, pero manteniendo la docilidad, ¿sí? Esto es importante y es una cuestión de respeto y de buenos modales con respecto a lo que es la persona que estamos auditando. Pedir explicaciones, ¿sí? Sin ser descortés. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, le preguntamos a Carlos, ¿sí? Carlos, en este gráfico de control, ¿vos no te diste cuenta que tenías una tendencia en el material de control? Bueno, eso es una... Carlos puede decir, no, nunca me di cuenta, hay que quemar lo mío. O Carlos puede decir, bueno, pero sí, no me di cuenta, pero no me contestes así. Entonces, ahí es donde vamos a decirle, mira, Carlos, acá yo lo que veo es una tendencia en el gráfico de control. Quisiera saber si ustedes lo analizaron a esta tendencia, qué acciones tomaron frente a esta tendencia o no, para poder evaluarla. Entonces, yo estoy pidiendo explicaciones y no estoy siendo descortés. También hay que tener en cuenta que si existen incumplimientos, explicarlos para aportar a la mejora. Siguiendo con este ejemplo, si Carlos me dice, hay tendencias, sí, nunca las analizamos, no tomamos ninguna acción en las tendencias que muestra el gráfico de control,
Bueno, ahí le vamos a explicar a Carlos de que hay un incumplimiento con respecto al aseguramiento de la validez de los resultados, ¿sí? ¿Para qué? Para aportar a la mejora, para que Carlos pueda saber cómo hacer un análisis de tendencia en un gráfico de control y a partir de ahí pueda asegurar la validez de su resultado, por ejemplo, en un ensayo. Y frente a situaciones hostiles, mantener la calma. ¿Qué pasa si, por más que yo a Carlos le pida amablemente que me presente el gráfico de control, Carlos me dice, mira, yo ahora tengo un montón de trabajo y no tengo tiempo de mostrártelo, después te lo mando por mail. Y yo le digo a Carlos, no, mira, yo ya lo había pedido por mail y habíamos arreglado que me lo ibas a mostrar en el encuentro. Y Carlos se enoje y me empieza a tratar mal o empiece a levantar su tono de voz. Bueno, ahí nosotros mantenemos la calma, ¿sí? Y también podemos decir, bueno, después lo soluciono, después hablo con algún mando superior o le pido información en otro momento que Carlos se calme, ¿sí? ¿Qué pasa en la revisión documental? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la revisión documental? Bueno, cuando nosotros generalmente hacemos una auditoría remota, lo que tenemos que tener en cuenta es pedir con anticipación, que generalmente les recomiendo que sea un mes antes del encuentro remoto, la documentación. ¿Para qué? Para revisarla con calma, ¿sí? Porque a veces nos pasa que decimos, es remoto, me queda un mes todavía. No la pido, y una semana antes empiezo a pedir toda la información y después no me da el tiempo para leer. Entonces me paso leyendo información sábado y domingo a las 12 de la noche para poder llevar adelante la auditoría. Entonces, para poder organizarnos y sacar de nosotros la mejor versión como auditores, porque después vamos a estar cansados una noche leyendo, entonces organizarnos el trabajo de buena manera para que en el tiempo tengamos aproximadamente un mes y medio, 20 días para poder leer tranquilos esa documentación. Y también tener el tiempo para poder pedir lo que necesitemos, ¿sí? Y explicarnos también lo que no comprendamos. Entonces, en un mes y medio, un mes, 20 días, yo tengo tiempo de decirle, vos sabés que este documento no estoy entendiendo esta parte, que cómo lo realizan, cómo realizan la actividad, o de este documento, ¿me podrías enviar, por favor, un registro que se haya generado a partir de tal formato? Entonces, tengo tiempo para poder conversar con el auditado. También es importante identificar que toda la información solicitada haya sido enviada correctamente, ¿sí? Si yo estoy pidiendo el listado documental, por ejemplo, del laboratorio, del sistema de gestión de calidad, necesito que me manden la última versión, porque si no, después no me van a coincidir las versiones, ¿sí?, de lo que estoy auditando, ¿sí? Y lo mismo con cualquier documento del sistema de gestión de calidad. Chequeen de que el documento que les enviaron sea la misma versión que figura en el listado documental. Determinar si la información solicitada es legible, ¿sí? Bueno, esto es importante, sobre todo para lo que son los certificados, presupuestos, bueno, todo lo que sean registros, ¿sí? Registros técnicos. También podemos aplicar este ítem a lo que son los registros primarios, ¿sí? Que generalmente se pueden mandar por foto, como decíamos anteriormente, o por escaneados y muchas veces pierden resolución. Y por otro lado, identificar qué información documental necesitamos visualizar en la reunión virtual. Porque puede ser que yo diga, bueno, mira, necesito saber cómo se maneja el ítem de ensayo. Acá tenemos un procedimiento que vos me compartiste, lo leí, está muy bien, sobre el ítem de ensayo. Bueno, y ahora, ¿cómo rotulan el ítem de ensayo? ¿Cómo le dan ingreso al ítem de ensayo y demás al laboratorio? Bueno, todo eso lo tenemos a partir de un software. Bueno, perfecto, perfecto. Eso me lo anoto para que el software me lo muestre en la reunión en vivo, en virtual, en vivo, ¿sí? Entonces, de esa manera termino de compendiar toda la información relacionada a ese documento que tiene en función el cumplimiento del punto de ítem de ensayo. ¿Qué pasa cuando voy a visualizar videos? ¿Sí? Que es otra de las alternativas que tengo frente a una auditoría remota, que me envíen videos, ¿sí? De actividades, de procesos, de procesamiento de muestras, de una medición, de una pesada, ¿sí? De cómo quedaron una muestra frente a un proceso, ¿sí? De algún pico de un cromatograma, de una curva de calibrado, de una coloración de una solución. Puedo pedir información. ¿Qué pasa con esos videos? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Porque necesito buscar y obtener, mejor dicho, evidencias objetivas a partir de esos videos.
Necesito que ese video, en primer lugar, se elabore con tiempo, ¿sí? Pídanlo con tiempo. Porque puede ser de que si ustedes lo piden de hoy para mañana, para pasado mañana, la persona que analiza o que realiza esa actividad, ya sea el análisis de una muestra o sea cargar una orden de trabajo, lo que sea, no esté presente en el laboratorio. Entonces pídanlo con anterioridad. Si ustedes están pidiendo la información aproximadamente un mes y medio, 20 días antes, bueno, ahí ya es el momento de que ustedes puedan comenzar a chequear qué tipo de o cuáles serían las actividades que necesitan ustedes que se sume un video. Por otro lado, verificar que las personas que forman parte del video sean las que realizan la actividad que se está auditando. Por ejemplo, si yo voy a auditar un ensayo de laboratorio, ¿sí? Y el analista que mide ese ensayo no es el mismo que está en el video haciendo el ensayo, no es objetivo, ¿sí? No me sirve, no hay relación, no hay trazabilidad del video a lo que pasa realmente en la rutina, porque la persona no es la misma, ¿sí? Si el video no es de buena resolución, solicitar sea grabado nuevamente, ¿sí? Muchas veces puede ser de que se mueva mucho el video, no se entienda lo que la persona está contando, no se pueda visualizar correctamente una situación, y muchas veces puede ser por una cuestión de calidad del video o también puede ser una cuestión de digamos, de querer hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, para evitar, ¿sí? Esa situación, pedimos que se lo grabe nuevamente. Pedir que el video tenga explicación verbal y no sean solamente acciones, ¿sí? Por ejemplo, pedimos que me muestren cómo hacen una pesada. Bueno, que no solamente esté la persona pesando, ¿sí? Sino que me cuente, bueno, procesé la muestra, la pasé por tal molino, ¿sí? Luego por tal tamiz de tal, de tal tamaño, ¿sí? De tal número, y luego lo que hice fue con una cucharita, tomé una cantidad de 5 gramos de muestra y la estoy poniendo dentro de un crisol, en una balanza que yo hice la verificación antes de poder pesar. Bueno, que cuente la persona qué es lo que está haciendo. No solamente que yo veo un video en donde una persona está con una cucharita sacando una muestra y poniéndola en un crisol, porque no tengo información sobre el contexto. No sé si la balanza está calibrada, ¿sí? Si los crisoles están limpios, si la muestra está rotulada. Bueno, necesito que todos esos detalles del video me los cuenten. Por más que yo lo único que quiera saber es cómo haga la pesada, ¿sí? Pero necesito conocer el contexto. Y usar el video, ¿sí? En el encuentro remoto para pedir las explicaciones que se necesiten o identificarlo, ¿sí? O identificar explicaciones en ese momento para poder determinar incumplimientos. Entonces, si a mí me quedaron dudas o a partir de ese video que visualicé encontré incumplimientos, en el encuentro remoto lo que hago es mostrar el video, empiezo a pasar el video y les muestro, mira, acá el incumplimiento se debe a esto, esto y esto, ¿sí? Acá el incumplimiento se debe, siguiendo con el ejemplo que estábamos hablando, de que la balanza no se verificó, ¿sí? La balanza no está calibrada. O pedir una explicación. Acá no veo muy bien o no termino de comprender, ¿sí? Siempre con esos modales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la respuesta del auditado va a ser mucho más amena también, ¿sí? No se va a sentir a la defensiva para compartir información, porque se entiende de alguna manera que hay algo que el auditor no está entendiendo o de que estamos haciendo mal. Entonces, quiero como de alguna manera protegerme, entonces o me callo o doy poquita información. Si uno como auditor lo que hace es brindar seguridad y comodidad al auditado, por más que sepa el auditado que hay algo que está haciendo mal, me lo va a contar igual. Y ahí es donde aparece la oportunidad para mejorar como herramienta de auditoría, ¿sí? ¿Y qué pasa en las videollamadas? ¿Sí? Independientemente si estamos en una entrevista, no, si en ese encuentro de la videollamada, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver que presentamos al equipo auditor, ¿sí? Identificamos a las personas que realizan la actividad de desarrollarse en la videollamada, lo que decíamos anteriormente, y no solamente aplica para una entrevista, sino para una reunión de apertura, una reunión de cierre. Identificar a las personas que realizan la actividad mostrada en la videollamada, sean las que realizan la actividad, ¿sí? Eso que decíamos anteriormente. Y no continuar con la videollamada si existen continuamente interrupciones en la conexión de Internet, ¿sí? Si veo que se me traba todo el tiempo Internet, se me corta, no se escucha, se pierde la conexión, se queda tildada la computadora, bueno, ahí no sirve, estamos perdiendo tiempo o pedimos que
reseteamos todo, ¿sí? Apagamos y aprendemos la computadora otra vez y vemos qué pasa, y contamos ese tiempo, porque recuerden que ese tiempo no es tiempo de auditoría, o vamos al plan B, ¿sí? Ese plan, ese bonus que tenemos para poder solventar esa situación, ¿sí? Identificar cuando las videollamadas están siendo estiradas para pedir que se concrete la actividad. Muchas veces uno puede pedirle al auditado en un encuentro virtual que nos explique tal situación. Y no termina de contarlo con detalle, no termina de expresarse correctamente porque no está mal lo que está haciendo, ¿sí? Entonces quiere ver de alguna manera si puede zafar de la auditoría, que lo hemos hecho todos, ¿sí? Y también de ahora del otro lado, uno como auditor tiene que poder saber de que eso es una estrategia del auditado, que eso pasa, y tenemos que tener las herramientas para decir, bueno, yo también lo hice, pero ahora como auditado necesito usarlo a eso para poder darle a entender al auditado que necesita expresarse, porque siempre yo digo, es mejor que todos los errores se encuentren, ¿sí? Así sean errores terribles dentro del sistema de gestión de calidad, en una auditoría interna y no una auditoría de acreditación, porque ahí la auditoría de acreditación puede tambalearse, puede hacer que se suspenda una actividad o un ensayo acreditado o una calibración acreditada, ¿sí? Entonces, uno tiene que identificar cuando, de alguna manera, el auditado está como estirando la información. Nunca me dice nada, no me termina nunca de contestar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos que buscar las preguntas correctas, puntuales, para ir cerrando el tema o ir guiándolo al auditado para lo que queremos que nos conteste. Vamos a ver diferentes situaciones tecnológicas, ¿sí? Que tienen que ver con el uso, ¿sí? De las tecnologías y de básicamente la computadora o la notebook que estemos utilizando. Nos tenemos que asegurar de acordar un horario extra para realizar pruebas de sonido. Entonces, si la auditoría yo la programé, o programamos, mejor dicho, a las 3 de la tarde arrancábamos la auditoría, bueno, es importante que alguien de la organización, alguien del laboratorio se conecte con el equipo auditor 2:30, ¿sí? Para que todo esté bien, para asegurarse que todo esté bien, que el sonido funciona bien, que la conexión está bien, de que podemos compartir pantalla, de que todos entendemos cómo compartir pantalla, y bárbaro. Así quizás la reunión esta extra y anterior a la auditoría dure 10 minutos. Bueno, me quedaron 20 minutos más para luego ir a prepararme un café, pero ya me quedo tranquila que todo funciona bien. Realizar verificaciones de cables, auriculares, monitor, conexión a internet antes de comenzar la auditoría, ¿sí? Parece algo lógico, pero a veces nos pasa que estamos tan apurados, estamos nerviosos, ¿sí? Frente a una auditoría y nos olvidamos el cable de la computadora. Entonces, ¿qué pasa? Estamos enfrente a una reunión o a una entrevista muy importante y se nos aparece el cartel de que se nos está acabando la batería. Tenemos que pedir que por favor nos den un tiempo, bueno, tiempos muertos dentro de la auditoría que también generan incomodidades. Identificar un plan de contingencia frente a problemas de luz, internet, señal. Siempre hay que tener un plan B. ¿Qué pasa si me quedo sin internet? ¿Sigo por el celular? ¿Hago una videollamada por el celular? ¿Sigo con audios por el celular? ¿Te llamo por teléfono? ¿O ponemos otro día, ¿sí? Para seguir con la auditoría? Mantener la calma frente a situaciones inesperadas y explicar cuáles serán los pasos a seguir, ¿sí? Si yo me pongo nerviosa porque se me cortó internet o me pongo nerviosa porque se me tildó la computadora, genero una situación de alarma innecesaria, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que esto puede pasar, ¿sí? Así como si yo voy a una auditoría presencial, puede ser que tenga el avión demorado, ¿sí? Y tengo que saber qué hacer en ese caso. Acá es lo mismo. Sé que con cuestiones tecnológicas todo puede suceder. Entonces, tengo que mantener la calma. Solicitar la resolución de ruidos o situaciones molestas que interrumpan el proceso de auditoría. En este caso, lo que se puede pedir es que, bueno, se active el micrófono en el momento que se vaya a hablar y mientras tanto se mantenga apagado, sobre todo si hay muchas personas frente a la reunión. Identificar las TICs que se van a usar, ¿sí? Que se van a utilizar. Esto es importante, definirlo generalmente en la reunión de apertura, ¿sí? Bueno, vamos a compartir, o también
estoy pensando, también lo pueden determinar en lo que es el plan de auditorías. Entonces, de esa manera, ustedes ya saben cuáles son las TICs que van a estar habilitadas, para decirlo de alguna manera, en todo el proceso de auditoría. Después, en la reunión de apertura, sí, las pueden recordar y pueden determinar que todas las personas que están involucradas las saben utilizar. Y el que no, le damos unos minutitos para explicarle cómo se hace. Acordar la grabación de la auditoría, de ser necesario, ¿sí? Sobre todo, eso lo pueden hacer, sí, en la reunión de apertura, bueno, coordinar esa grabación de la auditoría. Por ejemplo, porque el director técnico del laboratorio no estaba presente. Se está haciendo cargo de la apertura de la auditoría remota un gerente. Pero el director técnico quería estar, pero no pudo. Bueno, quiere saber qué va a pasar en la auditoría del laboratorio, ¿sí? Entonces, quiere ver la grabación. Entonces, en ese caso, pedimos autorización para grabar, ¿sí? Y bueno, después el laboratorio o uno como auditado hace la grabación y se comparte. Todo esto, por supuesto, que queda dentro del compromiso de confidencialidad, ¿sí? ¿Qué competencias tiene que tener un auditor que va a hacer auditorías remotas? Bueno, en primer lugar, bueno, es importante que los integrantes del equipo auditor manejen, ¿sí?, habilidades tecnológicas, que sepan manejar, ¿sí?, lo que es el compartir un video, ¿sí?, que tengan el manejo, por ejemplo, de subir archivos a una nube, bueno, compartir información y demás. Realizar cursos o talleres de manejo de herramientas informáticas, ¿sí? A veces uno generalmente se basa en realizar cursos o talleres de las actividades que lo engloban en el laboratorio, ¿sí? Pero si uno después comienza a realizar otro tipo de actividades, es importante que también haga cursos que ayuden a ese tipo de actividades, ¿sí? Porque son actividades que quizás no lo hacemos en el diario, no estamos haciendo auditorías continuamente. Por eso soy un experto técnico y a mí me llaman para hacer auditorías, pero mientras tanto trabajo en el laboratorio. Entonces es importante que yo sepa manejar las tecnologías de la información, ¿sí? Interesarse sobre las formas de compartir la información y cómo asegurar su uso correcto, para que el mismo sea fluido y práctico. Esto es un poquito lo que hablábamos recién, y si hay alguien que del equipo auditor no conoce o no sabe cómo manejarse, bueno, ¿por qué? Porque o es nuevo en el tema o es una persona que nunca manejó la tecnología, siempre todas sus auditorías fueron presenciales, bueno, lo ayudamos con anterioridad, ¿sí? Si es un experto técnico, bueno, mira, estás convocado como experto técnico para una auditoría remota. Vos no te preocupes si no has manejado nunca compartir archivos por Drive, estar en una reunión remota, que vamos a estar juntos, ¿sí? Yo te voy a explicar, ¿sí? Y bueno, unos días antes, unas semanas antes, hacen algunas reuniones con esa persona para darle tranquilidad, fluidez también en lo que es la auditoría, ¿sí? Hay que tener en cuenta con respecto a esto que es importante esta situación, ¿sí? Que todos conozcan más o menos, pero que lo conozcan y que puedan pedirse ayuda entre el equipo auditor. Porque así y todo, ¿sí? El auditor líder es el que está liderando, ¿sí?, lo que es la auditoría remota, pero hay alguien en el equipo auditor que se pone nervioso frente al no poder usar o compartir una pantalla o no saber cómo cargar un archivo, se empieza a desconfigurar la auditoría, ¿sí?, remota. Empieza a haber situaciones de tensión, ¿sí?, que no son buenas porque el auditado ve ese quiebre o esa impotencia que está teniendo el equipo auditor. Entonces, por eso es importante que antes de la auditoría que se va a generar, si hay algún tipo de estas cuestiones, se puedan resolver dentro del equipo auditor, ¿sí?, detrás de escena. ¿Qué permisos, sí, hay que tener en cuenta como auditor, sí? Bueno, permiso para ir al baño, sí, el mismo permiso que también va uno en una auditoría presencial, sí. Para buscar información, sí. Quiero mostrarles un archivo, sí, porque me quiero sacar la duda en un documento a ver que me lo expliquen mejor o porque no lo entendí. Bueno, denme un segundo que voy a compartirles pantalla, voy a buscar la información en la carpeta que ustedes me compartieron. Entonces, hay un segundito, 1 o 2 minutitos que queda ahí en stand-by la auditoría mientras uno busca información, si es que no lo tenía ya abierto, ¿sí?, para poder mostrarlo. Permiso para realizar capturas de pantalla, esto es sumamente importante porque entra dentro de lo que es el compromiso de confidencialidad. Permiso para solicitar aportes del equipo auditor, ¿sí? Y permiso para grabar la reunión. Todo esto entra dentro de lo que es, tanto lo que es capturas de pantalla y grabación de la reunión, dentro del compromiso de confidencialidad. El orden, ¿sí? Acá es algo que vamos a encontrar cuestiones que hasta sirve para poder organizar un trabajo de escritorio, ¿sí?
El orden en la auditoría es sumamente importante porque va a disminuir el tiempo muerto en esa auditoría. Hay que asegurarse de tener toda la documentación en el escritorio, en la mesa donde vamos a realizar la auditoría, antes de comenzar con el encuentro virtual. ¿Tengo todo? Sí, tengo todos los documentos que quizás me mandaron o me compartieron en el Drive y yo los imprimí. ¿Tengo todo? Bueno, recordar tener a mano agua, jugo, café, alguna galletita, un caramelo, ¿sí? Para poder estar satisfecho, estar tranquilo, sí, es que la reunión va a durar más de 1 hora. Con respecto a este punto, esto es importante porque muchas veces puede pasarnos que estamos bárbaros, pero pasa alguna situación de tensión y me empiezo a poner nervioso. Bueno, tengo algún caramelito, ¿sí? Porque cuando me pongo nervioso me baja la presión, entonces tengo a mano. O puede ser que esté hablando mucho tiempo, entonces me empieza a picar la garganta o se me seca la garganta, entonces tengo el agua o un café a mano, ¿sí? Ahora sí, recordar acomodar el lugar donde vamos a realizar la auditoría remota, ¿sí? Un sillón cómodo, un lugar cómodo, que tenga buena luz, ¿sí? Colocar el aire acondicionado, la estufa. Necesito estar cómoda, vamos a estar como mínimo 1 hora y media, 2 horas en esa reunión. Necesito, o más quizás. Entonces necesito estar cómoda, ¿sí? Si tengo calor, si tengo frío, me empiezo a desconcentrar también, ¿sí? Tengo que cerrar o abrir puertas, ventanas para dar intimidad al lugar, ¿sí? Porque puede ser que en otra área se esté trabajando o estén haciendo, si estoy en el laboratorio, puede ser que en otra área se esté procesando una muestra y haya muchísimo ruido, o si estoy en mi casa o estoy en una oficina, puede ser que en otra área haya una reunión, o estoy en mi casa, puede haber que en otros ambientes de la casa puede haber chicos o puede estar pasando la vida misma. Avisar a los compañeros de trabajo que vas a tener una auditoría, ¿sí? Para poder evitar interrupciones. Esto es un poquito relacionado con lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Porque, bueno, si estoy en el trabajo, estoy en el laboratorio, en la oficina de al lado o en el laboratorio de al lado, están procesando muestras y yo estoy en una auditoría y entra alguien para preguntarme si cómo me quedó procesada la muestra está bien y no sabe que yo estoy de auditoría, va a interrumpir. ¿Sí? O si estoy en una oficina o estoy en mi casa, también lo mismo, ¿sí? Entonces necesito al contexto avisarle de que estoy de auditoría para evitar estas interrupciones. Tener a mano anotador y lápices y resaltadores, porque van a pasar imprevistos, va a haber información que les van a compartir que no la tenían en mente, ¿sí? Información reveladora que les va a disparar evidencias objetivas. Entonces es importante que ustedes tengan la manera de poder resaltar esa información, de saber dónde anotarla, ¿sí? Y si se deben abrir muchos archivos en la computadora para desarrollar la auditoría, listarlos en un cuaderno para saber en qué orden hay que mostrarlos, ¿sí? Porque si no les van a quedar muchas pestañas de información que tienen que mostrar y puede pasarles que se les tilde la computadora o se pierdan, ¿sí? Entonces empiezan a mostrar archivos que no eran, es una pérdida de tiempo y de desorganización. Entonces, bueno, primero voy por este punto en la entrevista, bárbaro, y acá tengo que abrir tal archivo. Después voy por este punto y tengo que abrir o quiero mostrar tal archivo. Luego quiero explicar o que me expliquen tal video. Entonces voy anotando los pasos, ¿sí? De esa auditoría para no perderme y no colapsar la computadora con información abierta. Es importante conocer lo propio, ¿sí? Yo tengo mi propia computadora, ¿sí? Y sé los tiempos que tengo mi computadora para poder abrirse, para poder abrir un programa, cuánto tiempo le dura la batería, ¿sí? Si el mouse me anda bien, ¿sí? Si tengo que solamente puedo usar, digamos, o no puedo usar el mouse en la computadora porque no ando o porque no tengo, ¿sí? Entonces, es importante conocer mis propias herramientas, ¿sí? Conocer si en ese laboratorio no voy a poder hacer la auditoría porque hoy viene a visitar la planta tal persona, entonces van a estar todo el tiempo pasando gente por atrás mío y me voy a desconcentrar. Hoy van a procesar muestras y va a ser un bullicio el laboratorio porque los equipos que se usan para procesar las muestras hacen mucho ruido, entonces no tengo lugar. Bueno, conocer mi propio contexto también, decir, bueno, me tengo que ir, me voy a un café, me voy a otro sector, ¿sí? Me quedo en mi casa. Hoy me quedo en mi casa porque tengo auditoría remota, ¿sí? Hoy no voy a trabajar porque en el lugar de trabajo no puedo, no tengo el lugar. Y lo mismo estoy en mi casa, ¿sí? Me voy a una oficina, me voy a un café, me encierro, ¿sí? En algún lugar de la casa que pueda estar tranquila. Conocer el contexto, conocer lo propio, ¿sí? Y esto también aplica, ¿sí? Un poquito a saber en qué momentos
¿sí? Trabajar. Si yo sé que soy una persona que soy mucho más activa y estoy mucho más recreativa en información de mañana, bueno, en ese caso puedo programar las cuestiones que son más delicadas en búsqueda de evidencia objetiva de mañana, porque sé que estoy como un poco más avispada, ¿sí? Ahora, si eso a mí me pasa de tarde, bueno, paso esa información de tarde. ¿Sí? Entonces, conocer lo propio, conocerme a mí misma, cómo actúo frente a ese tipo de situaciones. Y si vamos a trabajar con algún tipo de tecnología de la información y comunicación que no conozco, ¿sí? Mucho, por ejemplo, me dicen, bueno, la información te la vamos a compartir en tal programa. Bueno, yo digo, uy, nunca me compartieron nada con este programa, ¿sí? Nunca me subieron archivos a este tipo de programa. Bueno, les pido al auditado que me lo explique. Me junto unos días antes, ¿sí? Para que me explique cómo bajar los archivos, ¿sí? O, bueno, unos días antes no sería lo ideal, sería ese tiempo antes, ese mes antes, esos 20 días antes, que me explique cómo bajar los archivos, ¿sí? De ese programa que yo nunca usé, ¿sí? Y está muy buena también esa instancia porque también sigo sumando información, ¿sí? Conocimientos de otra herramienta como tecnología de la información y la comunicación. Es importante también tener en cuenta la viabilidad y los riesgos de la auditoría remota, ¿sí? Y también es importante los riesgos de una auditoría presencial. Pero acá es importante, en el caso de las auditorías remotas, la viabilidad de esa auditoría, ¿sí? Por eso hay que asegurarse de que el alcance definido en la auditoría remota se pueda llevar adelante con las tecnologías de la información y la comunicación que hemos establecido, ¿sí? Si los riesgos, por ejemplo, antes de seguir, si por ejemplo yo no habilité el teléfono como tecnología de la información y la comunicación, y si a mí se me corta la auditoría, no tengo la opción para poder continuar la auditoría por llamada telefónica, por videollamada de WhatsApp o por un audio de WhatsApp, bueno, ahí la viabilidad de la auditoría tendría que evaluarla para ver si esos riesgos asociados a que se me caiga la comunicación en una computadora es alta. Si los riesgos son altos y la viabilidad es baja, dejar en claro que la auditoría se va a suspender y se deberá realizar de modo presencial, ¿sí? Confidencialidad, algo sumamente importante que aplica no solamente para auditorías remotas, sino también para auditorías presenciales, ¿sí? Hay que respetar los acuerdos de confidencialidad. Si me dijeron que no puedo hacer capturas de pantalla, por más que yo apriete un botón en mi computadora y haga una captura de pantalla, ¿sí? Sin que nadie se entere, eso está mal. Éticamente no corresponde, no es correcto, ¿sí? Entonces, respeto los compromisos de confidencialidad. Me contrataron no solamente por lo que sé, sino también porque me tienen confianza. Entonces, no es necesario violar esa confianza. Verificar que todo el equipo auditor comprende y haya firmado el acuerdo de confidencialidad, ¿sí? Si uno está ocupando el lugar de auditor líder, es importante que chequeen, ¿sí? Que se hayan firmado todos el equipo auditor, tanto los otros auditores, expertos técnicos, guías y demás, hayan firmado el compromiso de confidencialidad. Frenar la auditoría si alguien de tu propio equipo, ¿sí? Está violando el compromiso de confidencialidad, ¿sí? Sí, por ejemplo, yo estoy en una auditoría, ¿sí? Y conmigo en la misma computadora tengo al experto técnico y están compartiendo pantalla y el auditor firmamos de que no se podía hacer captura de pantalla. Y el experto técnico que está conmigo al lado mío saca fotos con su celular. No, ahí de manera, para que, digamos, de manera prudente, lo que hago es pedir unos segundos, ¿sí? De que se frene la auditoría, ¿sí? Y hablo con mi compañero. Si le explico, bueno, no, esto no, borra esa foto, por favor, porque estamos violando un compromiso de confidencialidad que se nos ha dado, ¿sí? Entonces, es importante que uno, sobre todo si está en el rol de auditor líder, ese tipo de cuestiones tenga firmeza y las haga respetar. Tiempos y horarios, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a tiempos y horarios para una auditoría remota para que no se genere un encuentro denso y termine siendo más que un encuentro de mejora, un momento que quiero que termine, ¿sí? Entonces, realizar la auditoría en horarios laborales de los auditados, ¿sí? Muchas veces puede ser que si estamos haciendo una auditoría con diferencias en países, ¿sí? Haya diferencias horarias de 2, 3 horas o más, y ahí, bueno, tenemos que adaptarnos nosotros como auditores, ¿sí? A los horarios del auditado, ¿sí? No podemos hacer nosotros que el auditado se adapte a nosotros. En este caso, siempre tenemos que nosotros adaptarnos al auditado. Determinar
Reuniones de no más de 2 horas, ¿sí? Está demostrado que más de 2 horas uno pierde el interés, ¿sí? En cualquier lado, ¿sí? En cualquier reunión, uno después de 2 horas empieza como a aburrirse, ¿sí? Ustedes fíjense que las funciones de teatro no duran más de 2 horas, los recitales en muchas ocasiones no duran más de 2 horas, 2 horas y media, ¿sí? Entonces, más de 2 horas uno ya comienza a disipar la atención, ¿sí? Entonces, si necesito hacer una reunión de 8 horas, cada 2 horas voy haciendo breaks, ¿sí? De 15 minutos, 20 minutos, para poder tomar un café, ir al baño, relajarme, ir afuera, mirar un poco el panorama, charlar con alguien, relajarme, ¿sí? Relajarme y empezar de vuelta. Estos breaks sí tienen que estar determinados en el plan de auditoría y son parte, ¿sí? Ese tiempo sí es parte de la auditoría, ¿sí? Determinar si el tiempo que queda, que puede perderse por problemas tecnológicos va a ser recuperado en ese encuentro o en otro encuentro, ¿sí? Porque los tiempos que se pierden por cuestiones tecnológicas no son tiempos de auditorías, ¿sí? Plan y programa de auditoría, ¿qué tener en cuenta? ¿Sí? Bueno, hay mucha información que uno como auditor va a ir a buscarla al programa de auditoría, sobre todo las tecnologías de la información y las diferentes cuestiones que el programa de auditoría tiene que tener en su contenido. Pero hay otras, ¿sí? Como que uno como auditor tiene que volcarlas en el plan de auditoría y es importante que las determine de una manera adecuada, ¿sí? Para no hacer de ese plan de auditoría un pergamino, ¿sí? Que estamos aburridos ya de hasta nosotros mismos de llevarlo adelante. Resumiendo, ¿sí? ¿Qué pasa con estas tecnologías de la información? ¿Qué pasa cuando uno tiene la competencia para poder llevar adelante, ¿sí? Una auditoría remota? Si uno tiene formación con respecto a auditorías remotas, si uno no le tiene miedo, ¿sí? Porque a veces dice, no, bueno, yo siempre fui a una auditoría virtual, bueno, presencial. Bueno, no importa. Vamos a probar, ¿sí? Vamos a animarnos porque ha cambiado el mundo y tenemos que acercarnos al mundo con otras herramientas, que es la tecnología, ¿sí? Entonces, puede ser que, por más que yo sea un excelente auditor, sea un excelente experto, si no me amigo, ¿sí? Con esas tecnologías, me voy a quedar fuera del sistema. Y después voy a decir, pero yo siempre iba a auditorías en todos lados, ¿por qué ahora no me llaman? Porque hay otras formas de comunicarse que también son válidas y sirven mucho, mucho mejor y mucho más fáciles para poder también obtener evidencias objetivas y que son también válidas, ¿sí? Porque igualan o mejoran, ¿sí? Esa calidad de la auditoría presencial, ¿sí? En tiempo, en relajación de esa auditoría, ¿sí? Entonces, es importante que uno pueda, de alguna manera, amigarse con la tecnología para poder, teniendo en cuenta todos estos tips que hemos compartido en este encuentro, buscarlos, adaptarlos y llevarlos adelante en nuestras auditorías remotas para poder encontrar las mejores evidencias objetivas y hacer que esa auditoría remota sea igual o mejor que una auditoría presencial, ¿sí? Muchísimas gracias por habernos escuchado.